Todas las profecías atribuidas a San Malaquías, el visionario arzobispo del siglo XII, se han cumplido. Ahora, el mundo contiene la respiración. Un nuevo papa está por surgir, y con él, una era que podría cambiarlo todo. El papa del fin del mundo. Será el cardenal Robert Sarah, el papa del fin de los tiempos. Las antiguas profecías de San Malaquías resuenan con fuerza en nuestros días. En este documental exploraremos por qué su nombre emerge como un firme candidato al trono de San Pedro. Recorreremos su historia, analizaremos las señales proféticas y descubriremos cómo África, el gran pulmón espiritual del catolicismo, podría ofrecer al mundo un líder destinado a guiar la fe en tiempos decisivos. Prepárate para un viaje entre la historia, la fe y el misterio del destino final. Desde hace siglos, la figura del Papa no es solo el líder de la Iglesia Católica, sino también un símbolo de autoridad espiritual para más de 1.000 millones de creyentes en todo el mundo. Cuando un nuevo Papa es elegido, el mundo se detiene. Líderes mundiales reaccionan, los fieles oran, y los medios de comunicación lo anuncian como un suceso de escala planetaria. La silla de Pedro, como se le llama simbólicamente al pontificado, no es cualquier cargo. Representa continuidad apostólica, guía moral y, en tiempos de crisis, una brújula espiritual para la humanidad. Pero, ¿qué ocurre cuando las profecías apuntan a un papa final? ¿Qué sucede cuando se cree que el próximo elegido no solo será un pastor, sino la figura central de una era profetizada como el ocaso de los tiempos? Hoy, nos adentramos en una historia que entrelaza mística, geopolítica y religión. Una historia que plantea una inquietante pregunta. ¿Será el cardenal Robert Sarah el papa del fin de los tiempos? Las profecías de Malaquías. Un camino de revelaciones. La profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, un arzobispo del siglo XII, es uno de los textos más enigmáticos y debatidos de la historia eclesiástica. En ella se presenta una lista de 112 lemas latinos, cada uno asociado con un papa, desde Celestino II en 1143 hasta un último pontífice, descrito con las palabras: en la persecución final, reinará Pedro el Romano, que apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Acá detallamos 3 de las profecías que se cumplieron del profeta Malaquías. Pastor Angelicus fue el lema asociado a Pío XII, quien lideró la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo vieron como un pastor angélico que guió a la Iglesia en tiempos infernales. De Gloria Olivae fue asignado a Benedicto XVI. Algunos estudiosos vincularon este lema con la Orden de San Benito, los benedictinos, cuyo símbolo es la oliva, resaltando así un nexo espiritual y simbólico. De Labore Solis, el lema atribuido a Juan Pablo II, puede traducirse como del trabajo del sol o del eclipse del sol. Karol Wojtyła nació durante un eclipse solar en 1920 y fue enterrado durante otro en 2005. Fue un pontífice en constante movimiento, iluminando el mundo con sus viajes y enseñanzas, como un sol incansable que no conoce reposo. Las coincidencias son tan específicas que la controversia crece con cada nuevo papa, avivando la pregunta: ¿está todo ya escrito? El papa del fin. ¿Qué debe cumplir? Según los estudiosos de la profecía de Malaquías, el último papa, Pedro el Romano, será un pastor firme en medio de tribulaciones, unificador del rebaño y custodio de la tradición en una era de caos espiritual. A esto se suman otras visiones, como las de la Virgen de Fátima y San Juan Bosco, que hablan de un tiempo de purificación, de una iglesia atacada desde dentro y desde fuera. Este líder final no sería solo un pontífice, sino un faro entre tormentas, alguien con raíces profundas, convicciones firmes y un mensaje claro en medio de la confusión. ¿Será que todos estos requisitos los cumple el cardenal Robert Sarah? África ha pasado de ser tierra de misiones a un epicentro de fe. Hoy,
representa uno de los mayores crecimientos del cristianismo en el mundo. Según datos recientes, África alberga ya más de 200 millones de católicos, con una proyección de crecimiento acelerado hacia mediados de este siglo. El continente ya no es un receptor pasivo, sino una fuerza viva dentro de la Iglesia. Solo la República del Congo representa un 20% del total del continente africano, con 45 millones de fieles. Para poner esto en perspectiva, África tiene el tercer lugar en cuanto a cantidad católica en el mundo, detrás de América Latina y Europa. ¿Le toca a África? El pulmón espiritual del siglo XXI. Durante siglos, Europa ha sido la cuna de los papas. De hecho, más del 90% de los pontífices han sido europeos. Sin embargo, el siglo XXI ha traído consigo una transformación demográfica y espiritual. África representa ahora el corazón joven, vibrante y en expansión del catolicismo. El continente ha resistido el secularismo con una fe profunda y una tradición viva. Las vocaciones sacerdotales están en auge. ¿No es justo que este pulmón espiritual tenga ahora un rostro en la silla de Pedro? Un papa africano sería más que un símbolo. Sería el reconocimiento de una iglesia en movimiento, resiliente y profundamente enraizada en el Evangelio. ¿Por qué el cardenal Robert Sarah? ¿Y si el próximo papa tuviera el rostro de África? ¿Y si ese rostro fuera el del cardenal Robert Sarah? Nacido en 1945 en Ourous, una remota aldea de Guinea, Robert Sarah creció en el seno de una familia animista. Su conversión al catolicismo no solo cambió su vida, marcó el inicio de un destino que lo llevaría al corazón mismo del Vaticano. Fue formado en los seminarios de Bingerville, Nancy, Sevicotane, Roma y Jerusalén. Allí, entre libros sagrados y silencios profundos, se forjó como uno de los teólogos más respetados de su generación. Ordenado sacerdote en 1969, a los 34 años fue nombrado arzobispo metropolitano de Conakry. En plena dictadura, se convirtió en la voz firme y pacífica de un pueblo silenciado. Durante más de 2 décadas, lideró la iglesia en Guinea, siendo también presidente de conferencias episcopales regionales. En 2001, fue llamado a Roma. Desde entonces, ha ocupado cargos estratégicos: secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, presidente de Cor Unum. Cor Unum significa un solo corazón, y prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en 2010. El cardenal Sarah es conocido por sus posturas conservadoras en temas de moralidad sexual y defensa de la vida. Ha sido un firme defensor de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica y ha denunciado el fundamentalismo islámico. También ha abogado por la importancia de la oración y la liturgia en la vida de la Iglesia. ¿Podría este cardenal africano, con raíces profundas y visión universal, ser el pastor que guíe a la Iglesia en una nueva era de claridad, fe y unidad? Pedro el Romano, el último pastor. Volvamos a los requisitos. El Papa de las profecías debe ser firme en la fe, capaz de guiar en medio de la tormenta, arraigado en la tradición y con un origen que lo conecte simbólicamente con Roma. Sarah, aunque africano, ha pasado gran parte de su vida en el corazón del Vaticano. Su pensamiento es profundamente católico, universal, romano en su fidelidad a Pedro y al magisterio. ¿Y si Pedro el Romano no se refiere literalmente a un nombre, sino a una misión? ¿Y si ese Pedro está entre nosotros aguardando su hora? La historia aún se escribe, pero las señales están ahí, y el mundo observa. Tal vez, en el horizonte no veamos solo un nuevo papa, sino el cumplimiento de una antigua profecía. Y en ese escenario, la figura de Robert Sarah se alza con una fuerza que no puede ser ignorada. ¿Será el cardenal Robert Sarah el papa del fin de los tiempos? ¿O simplemente el papa que el mundo necesita?